Hola a todos, en este video vamos a terminar de resolver un problema que quedó planteado en dos videos anteriores. El link a esos videos se los dejo en la descripción de este video. En el primer video analizamos un problema de aplicación del efecto Doppler. En ese problema encontramos la frecuencia percibida por el observador en este punto A y en este punto B. Recordemos que este problema requería un tratamiento especial porque lo curioso es que el observador no se acerca en línea recta hacia la fuente, que es uno de los casos contemplados por la fórmula de Doppler. Para poder aplicar la fórmula de Doppler, el observador se tiene que acercar o alejar en línea recta hacia la fuente. Entonces se requirió un tratamiento vectorial y con ella hallamos estas frecuencias f' sub a y f' sub b en estos dos puntos. En el segundo video encontramos la frecuencia percibida por el observador en todo instante t a lo largo de esta trayectoria. Esta fue la solución que obtuvimos, esta función f sub d de t. Al final de este video hicimos la gráfica de esta función encontrando esto. Esta gráfica, respecto a la cual dijimos que encontramos tres características importantes. Una de ellas la analizamos al final del video anterior, es este punto, que desde un punto de vista matemático se define como un punto de inflexión, porque la concavidad pasa de ser cóncava hacia abajo antes del punto y luego se convierte en cóncava hacia arriba. Entonces, ese punto de inflexión se podría hallar tomando esta función f sub d de t, derivándola dos veces, luego igualando esta derivada a cero y despejando de ahí la variable independiente, en este caso el tiempo t. Sin embargo, este punto lo hallamos mediante un razonamiento físico mucho más sencillo, porque lo que caracteriza a este punto es que es el punto a lo largo de la trayectoria del observador donde la línea que une la fuente y el observador es perpendicular a esa trayectoria. A ese valor de t lo llamamos t sub e y analíticamente lo hallamos igualando la proyección del vector b sub o a cero, porque justo en este punto la proyección de la velocidad del observador es cero. Entre otras cosas, eso implica que la frecuencia que percibe el observador es la misma que emite la fuente. Es el único punto a lo largo de toda esta trayectoria donde el observador percibe la misma frecuencia emitida por la fuente, en este caso los 1000 Hz. Por eso la coordenada y de este punto, que es la frecuencia, es 1000 Hz. Y lo que obtuvimos para la coordenada x, es decir, para el tiempo, fue este valor, menos 0,189 segundos. Por eso las coordenadas de este punto son esas. Dejamos planteado además encontrar otras dos características sobre esta gráfica que les parecieran interesantes. Esas dos características se pueden encontrar tanto mediante un análisis matemático como mediante razonamientos físicos. Eso es lo que vamos a ver ahora. Entonces, en nuestra opinión, esas otras dos características importantes de esta función son dos asíntotas horizontales que tiene esta gráfica, tanto acá arriba, cerca de los 1030 Hz, y la otra aquí abajo, cerca de 970 Hz. Dijimos en el video anterior que esas dos características, en este caso esas dos asíntotas horizontales, se pueden hallar mediante razonamientos matemáticos, en este caso herramientas de cálculo, o mediante razonamientos físicos. Entonces vamos a comenzar por hallar estas dos asíntotas horizontales mediante un análisis matemático. Sin embargo, antes de entrar en ese tema, me gustaría que revisáramos otro detalle importante. Supongamos que nosotros queremos encontrar la frecuencia Doppler usando esta fórmula. Acá en el punto C, este punto tiene coordenadas 14,3. ¿Cómo hallamos esa frecuencia Doppler usando esta función que ya dedujimos? El problema es que esta función requiere que nosotros reemplacemos el tiempo, pero nosotros tenemos unas coordenadas x y y de ese punto. Entonces, ¿cómo pasamos de las coordenadas x y y al tiempo correspondiente a este punto C? Para responder esa pregunta, lo que hacemos es tomar la función vectorial r de t que dedujimos en el video anterior. Esta fue la función posición r de t que obtuvimos. Fijémonos que esta función vectorial está compuesta por dos funciones escalares, esta de acá, a la cual podríamos llamar x de t, y esta función de acá, a la cual podríamos llamar y de t. Por lo tanto, si queremos encontrar el tiempo asociado a este punto C de coordenadas 14,3, pues igualamos este x de t a 14 o igualamos este y de t a 3 y resolvemos esa ecuación. En cualquiera de los dos casos tiene que dar exactamente lo mismo la solución. Resolvamos entonces esta primera, x de t igual a 14.
Entonces despejemos de acá t, este 4 pasaría a restar al otro lado y luego este 50 dividido entre raíz de 34 pasaría a dividir, o lo que es equivalente, multiplicamos 14 menos 4 por el inverso de 50 sobre raíz de 34, o sea, raíz de 34 sobre 50, y obtenemos entonces que ese tiempo es igual a 14 menos 4 que multiplica a raíz de 34 sobre 50. Si simplificamos esto un poco, esto nos da 10. Pero este 10 se puede simplificar con este 50 sencillamente dividiendo por 10, es decir, cancelando un 0. Y finalmente lo que obtenemos entonces es que ese tiempo es igual a raíz de 34 sobre 5 en formato algebraico. Obtengamos una aproximación decimal de este tiempo. Eso nos da aproximadamente 1.166 segundos. Comprobemos rápidamente que la otra ecuación da la misma solución, esta, y de t igual a 3. Como pueden ver, lo que hacemos es pasar este 3 que está restando al otro lado a sumar, y luego entonces multiplicamos eso por el inverso de 30 sobre raíz de 34, o sea, 34, raíz de 34 sobre 30. Entonces, t sería igual a 3 más 3, o sea, 6 multiplicado por raíz de 34 sobre 30. Como podemos ver, se simplifica este 6 con este 30. Ambos se dividen por 6, entonces acá nos quedaría 1 y acá 5 y obtenemos exactamente la misma respuesta, raíz de 34 sobre 5. Y entonces reemplazamos ese valor del tiempo en la fórmula de Doppler y ya tenemos la frecuencia percibida ahí en ese punto. Ya vemos la F Doppler C evaluada en esto, 1.16 segundos. 16,6 segundos, nos daría aproximadamente esto, 972.4 Hz. Bien, habiendo aclarado esto, entonces ahora sí entramos en materia para hallar las asíntotas horizontales de esta función. Comencemos entonces por hallar esta de acá abajo. Por definición, las asíntotas horizontales de cualquier función se hallan evaluando el límite cuando la variable independiente, en este caso t, tiende a infinito positivo y o a infinito negativo de la función. En este caso, esta asíntota de abajo se obtiene haciendo el límite cuando t tiende a infinito positivo, porque fíjense que la gráfica se aproxima a esa función cuando t se desplaza hacia la derecha, es decir, hacia valores positivos cada vez más grandes. Y de igual manera, la asíntota de arriba se obtiene haciendo el límite cuando t tiende a infinito negativo de la función, porque la gráfica se aproxima a esa asíntota a medida que que la función se desplaza hacia la izquierda, es decir, para valores cada vez más grandes negativos de la variable. Así es como luce nuestro límite de esa función hacia infinito positivo. Este problema lo vamos a resolver muy paso a paso para que ustedes entiendan cuáles son las propiedades involucradas en la solución de este límite. El primer paso es separar este límite en dos utilizando esta propiedad de los límites. Esta propiedad nos dice que el límite de la suma o resta de dos funciones es igual a la suma de los límites por separado. Entonces nuestros dos términos que están sumando acá son este y todo este. En este caso se están restando. Por lo tanto, esto se transforma en. Esto es lo que obtenemos entonces al separar ese límite en dos. A continuación vamos a usar esta propiedad para sacar esta constante de este límite. De acuerdo a esa propiedad, podemos sacar esta constante del límite a multiplicar y obtenemos lo siguiente. Y finalmente resolvemos este límite. Fíjense que este es el límite de una constante y una propiedad nos dice que el límite de una constante es igual a la constante. En lenguaje matemático esa propiedad luce de esta manera y por lo tanto nuestro límite se reduce a esto. Ya llegamos entonces a un punto interesante porque realmente lo que hicimos fue aislar el límite que nos interesa, que es este de acá, el límite de este cociente de dos funciones. Yo creo que algunos pueden recordar al ver este límite que el límite de una función racional se obtiene dividiendo el numerador y el denominador entre la variable con la máxima potencia del denominador. Sin embargo, esta no es una función racional, porque una función racional se define como el cociente de dos polinomios. Esto sí es un polinomio de grado 1, pero abajo, aunque acá adentro sí tenemos un polinomio de grado 2, la raíz hace que esto ya no sea un polinomio, este denominador
ya no es un polinomio debido a la raíz y por lo tanto esto ya no es una función racional. Sin embargo, sí podemos aplicarle esa misma técnica para resolver este límite. Primero, podría pensarse que la máxima potencia del denominador es este t cuadrado, pero el problema es que ese t cuadrado está afectado por esta raíz, es decir, la verdadera máxima potencia de la variable ahí en el denominador es raíz de t cuadrado, o sea, t. Entonces, lo que hacemos es dividir arriba y abajo esa función por t. Recordemos que estamos aplicando una propiedad de los fraccionarios que nos permite multiplicar o dividir arriba y abajo de una fracción por el mismo valor sin que la fracción cambie su valor. Al hacer eso, obtenemos esto. El siguiente paso es que necesitamos introducir esta t dentro de esta raíz y eso lo podemos hacer aprovechando dos propiedades que son estas. La primera propiedad nos dice que esta t se puede escribir como raíz cuadrada de t cuadrado. Y la segunda nos permite introducir ese t cuadrado dentro de esa raíz utilizando esta propiedad. Entonces, al aplicar esas dos propiedades obtenemos esto. Además, hemos repartido esta t del numerador aprovechando una propiedad de los fraccionarios. Esta propiedad normalmente se usa para sumar o restar dos fracciones homogéneas, es decir, dos fracciones que tienen el mismo denominador. Pero así como la podemos utilizar de izquierda hacia derecha, también la podemos utilizar en sentido contrario, es decir, la podemos usar para separar esto en dos términos como estos. Y esto es lo que hicimos acá arriba. Repartimos el denominador entre estos dos términos del numerador. Aplicando la misma propiedad a este denominador, repartiendo este denominador entre los tres términos del numerador, obtenemos lo siguiente. Ahora simplificamos. Podemos simplificar, por ejemplo, esta t con esta t, se cancelan. Este t cuadrado con este t cuadrado. Este t de acá se cancela con uno de los dos que hay acá. O sea, arriba se cancela la t y abajo nos queda una t. Y por lo tanto lo que obtenemos es esto. Y finalmente entonces evaluamos los límites. En este caso, por ejemplo, esto. ¿A qué tiende esto? 110 dividido entre t cuando t tiende a infinito. Recordemos que decir que t tiende a infinito significa darle valores a t cada vez más grandes. Entonces, si le damos, por ejemplo, el valor 1000, esto nos da 110 dividido entre 1000, aproximadamente 0.1. Si le damos un valor todavía más grande, 110 dividido entre 1.000.000, nos da 0.000001. Y lo que podemos notar es que en la medida en que t se hace cada vez más grande, esto se acerca cada vez más a 0, por lo tanto, este límite nos da 0. De la misma manera, acá también tenemos una constante dividida entre t, sabiendo que t tiende a infinito, por lo tanto esto también da 0 y con mayor razón esto, porque si está elevado al cuadrado en el denominador la variable, pues crece todavía más rápidamente. Entonces, al cancelar esos términos y habiendo ya evaluado el límite, obtenemos lo siguiente. Bien, ahora queremos simplificar esto. Se puede hacer de esta manera. Fíjense que acá tenemos raíz cuadrada de 3400 que se puede expresar como raíz cuadrada de 34 por 100. Es decir, raíz cuadrada de 34 por raíz cuadrada de 100. Y raíz cuadrada de 100 es 10. O sea que esta raíz del denominador se transforma en 10 raíz de 34. Y por lo tanto ahora podemos simplificar estas dos raíces. Este 10 lo cancelamos con un 10 que está acá multiplicando y finalmente nos queda 1000 dividido entre 343 multiplicado por 10, o sea 10.000 dividido entre 343. Y por lo tanto, al evaluar esto y obtener una aproximación decimal, obtenemos este valor, 970.8 Hz. En la gráfica veíamos que esa asíntota horizontal de abajo estaba muy cerca de 970 Hz. Acá lo podemos ver. Y ahora hallemos la de arriba, es decir, hallemos el límite cuando t tiende a infinito negativo de la función. Los pasos van a ser muy similares al límite anterior, con la única diferencia que acá no dividimos entre t positivo, sino entre t negativo. Entonces, cuando hagamos este paso para introducir esta t negativa de acá abajo a la raíz, obtenemos que t va a ser igual a la raíz cuadrada de menos t elevado al cuadrado. Y fíjense que el cuadrado me elimina el signo, o sea que abajo todo va a quedar igual, va a entrar esa t como t cuadrado. En cambio, acá sí, esto va a dar negativo. Este límite también se va a 0. Por lo tanto, en este paso, esto nos va a dar negativo. Y al multiplicar este menos con este menos de acá, entonces nos da positivo.
Por lo tanto, acá nos queda la suma. Esa es, en últimas, la diferencia entre hacer el límite positivo y el límite negativo. Que acá obtenemos es una suma. Y por lo tanto, la otra asíntota está en este valor. 1029.2 Hz. Esta de acá arriba, recordemos que al ver la gráfica estaba muy cerca de 1030. Y ahora viene la parte más interesante. Vamos a hallar esos mismos resultados, pero mediante razonamientos físicos. Lo que vamos a hacer es movernos a lo largo de la trayectoria del observador, pero hacia atrás, es decir, a lo largo de esta línea, pero hacia valores cada vez más negativos de t. Entonces, lo que hacemos gráficamente es como un zoom. En este caso hicimos un zoom por 3, es decir, acá todas las medidas son 3 veces más pequeñas con respecto a esta gráfica original. Y nos paramos en este punto de acá, es decir, en un valor de t negativo más grande, si se quiere, más grande en valor absoluto. Lo que podemos ver es que esta línea que une ese punto y la fuente no es que se parezca mucho a la línea naranja, pero ya está más cerca con respecto a esta situación, en la cual nos habíamos parado en un punto más cercano como por acá, en un valor de t negativo más pequeño. Y pues esta línea que une ese punto y la fuente, pues no se parece mucho a esta por donde realmente se está moviendo el observador. En cambio, en este caso ya se parecen un poquito más. ¿Y qué pasa si volvemos a hacer un zoom por 3 y nos paramos en este punto de acá? Pues que ahora las dos líneas sí se parecen mucho más. Y si volvemos a hacer un zoom por 3 y nos paramos en este punto, es decir, para un valor de t todavía más negativo, t igual a menos 100, algo así, entonces vemos que prácticamente la trayectoria en línea recta desde el punto hasta la fuente no se distingue de la trayectoria que está siguiendo el observador realmente a lo largo de la línea naranja. Entonces, lo que nos dice esto es que podemos hallar esa frecuencia de la asíntota de abajo, la asíntota cuando t tiende a infinito negativo, usando la fórmula de Doppler cuando el observador se acerca directamente hacia la fuente a esa velocidad a la cual se está moviendo el observador, que es 10 metros sobre segundo, en línea recta. Y obtenemos exactamente lo mismo que antes, 1029.2 Hz. Si hacemos el mismo análisis, pero para el otro lado, es decir, para puntos hacia acá, nos damos cuenta que las dos líneas son indistinguibles prácticamente entre más lejos estemos de este punto. Y por lo tanto, para hallar esa otra asíntota horizontal, utilizamos la fórmula de Doppler, pero cuando el observador se aleja, es decir, usando el signo negativo acá. Y obtenemos entonces la misma frecuencia que habíamos obtenido para la asíntota horizontal de arriba, 970.8 Hz. Bien, entonces eso es todo por este video. Les agradezco su atención. Espero que les haya servido para entender que todas esas herramientas conceptuales que uno veía en matemáticas y que parecían muy abstractas, sí realmente tienen alguna aplicación en el mundo real. Gracias por su atención y nos vemos en el próximo video.